Bien, gente, continuamos. Estábamos calculando la dosis de riego. Y les indicaba yo que teníamos la situación de 17 milímetros de lámina de agua en un riego, por método de riego e inundación, por gravedad, específicamente inundación, en un cultivo de arroz de 100 hectáreas. ¿Cuántos litros de agua, cuántos metros cúbicos de agua necesitamos? $17,000 metros cúbicos. Un metro cúbico son ¿cuántos litros de agua? 1000. Ok. Bueno, entonces dentro de esto es en teoría. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que tener otra vez en cuenta? Radiación, hacer esos cálculos. Ustedes vieron con el profesor la parte de evapotranspiración. Hicieron un cálculo del tema de el evaporímetro tipo 1. En eso influencia viento, temperatura, radiación y otros muchos factores de acuerdo al modelo que utilicemos. Entonces, así como estábamos diciendo, vamos a necesitar 17 millones de litros de agua para tener una lámina de 17 milímetros, perdón, este es milímetros, pero en realidad nosotros necesitamos, ahí yo me expresé mal, es bueno que se haya, vamos a decir, haya parado un poco esto y ahí, porque sale oscuro, no sé. Bueno, ahora ya no sé qué pasó. Ahí. 17 centímetros. Me expresé mal. 17 centímetros de lámina de agua en 100 hectáreas durante 45 días. No, son 17 milímetros. No, Son centímetros. 17 centímetros de lámina de agua o altura, en este caso, en el cultivo de arroz. Eso es desde la base del suelo hasta, hasta donde alcanza la superficie del agua durante 45 días. Acá podemos indicar, no voy a colocar datos de radiación ni nada por el estilo, pero puedo colocar que, vamos a decir, tenemos una evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo de 10 milímetros por día. ¿Okay? Ahora, ustedes ya saben cuánto necesitamos para hacer un milímetro, o sea, 17 milímetros. Bueno, en este caso tenemos que multiplicar por 10 nada más para saber cuánto es centímetros, ¿sí o no? ¿Sí? Centímetros de agua por día sería. No, no. Yo quiero, ahora dígame, ¿cuántos litros de agua necesito para tener la lámina de 17 centímetros en 100 hectáreas? Y voy a tener una pérdida, llamémosle pérdida, pero en realidad evapotranspiración del cultivo de 10 milímetros de agua por día. Y a esto le podemos agregar
que tenemos una infiltración de 3 milímetros de agua por día por hectárea. Entonces ahí esos son datos que nosotros vamos a, le podemos llamar pérdidas, ¿sí? Lo que se infiltra ya no, el cultivo ya no va a estar utilizando, ¿verdad? Lo que va de evaporación evapotranspiración del cultivo ya fue a la atmósfera. Y nosotros ahí tenemos que reponer 13 milímetros por día por hectárea durante 45 días. ¿Se va entendiendo? Más o menos, profe. A No ver, llegamos a hacer todavía este ejercicio, pero y no, esto es, vamos a decir, práctica. ya. Práctica y en muchos casos, en la mayoría de los casos, es sentido común. A ver, vamos a hacer algo simple. Ustedes van a llenar una piscina para bañarse y la piscina tiene azulejos, tiene todas las cuestiones que impiden la infiltración, ¿correcto? Ahí si ustedes cargan los 17 millones de litros de agua, Sí. no van a tener infiltración, pero sí van a tener evaporación. Y ustedes quieren mantener una altura de esa piscina de 1,5 metros. ¿Ok? 1,5 metros de altura de agua. Es lo mismo que estamos queriendo hacer en el cultivo de arroz. Nosotros queremos mantener 17 centímetros de lámina de agua en las 100 hectáreas durante 45 días. ¿Qué pérdidas tenemos? El cultivo evapotranspira 10 milímetros de agua por día, por hectárea, e infiltra 3 milímetros por día, por hectárea. Entonces ahí nosotros tenemos que saber, para poner todo en la misma unidad, cuántos litros por hectárea corresponden 10 milímetros de evapotranspiración, cuántos litros por hectárea corresponden 3 milímetros por día por hectárea de infiltración. ¿Se entiende? Sí, profe. Estoy intentando. Entonces el primer paso es nosotros mantener todo en la misma unidad de medida. Ese 10 milímetros nosotros podemos transformar en centímetros. O ese 10 centímetros de lámina, 17 centímetros de lámina de agua, transformamos a milímetros. ¿Ok? Entonces así se hace mucho más rápido, más simple. Simplemente sería multiplicando por 10 O el dividiendo por milímetro. 10. Ya. Sí. Entonces, 17 centímetros de lámina de agua podemos transformar en 170 milímetros, ¿cierto? Sí. Ok. Nosotros entonces necesitamos 170 milímetros de lámina de agua en 100 hectáreas durante 45 días. Nosotros vamos a perder 13 milímetros de agua durante 45 días por hectárea. 13 porque la evapotranspiración es 10 y la infiltración es 3. Y eso tenemos que entonces transformar a litros. Y ahí tenemos arriba una lámina de 1 milímetro corresponde a 1 litro por metro cuadrado. Entonces nosotros estamos perdiendo, vamos a colocar acá, 13 milímetros. a ver, pérdidas igual a 13 milímetros por día por hectárea. Si seguimos este análisis, vamos a
estamos perdiendo entonces 13 litros por día Sí. en 10.000 metros cuadrados. ¿Cierto? No, acá sería por metros cuadrados. Ah, sí, por hectárea. Ujú. Cierto. Correcto. Por metro cuadrado esto. Ahora Sí. nosotros tenemos que saber, hacemos por 10.000, ahí está, 13 litros por día por metro cuadrado. ¿Cuántos son de pérdida en litros por hectárea por día? ¿Está correcto? Sí, sí, 130. ¿Sí? Ujú. ¿Les Sí, parece? sí. Bueno, Multiplicando directamente por 10.000, ¿verdad? claro. Entonces, si nosotros, ¿cuánto finalmente necesitamos para regar, para inundar estas 100 hectáreas? En el tiempo anterior calculamos 17 millones de litros, ¿verdad? Pero calculamos en milímetros, ¿cierto? Sí. Entonces van a ser 170 millones de litros. En 100 hectáreas. A 100 hectáreas. Pero en realidad vamos a necesitar, a ver cómo está aquí. En realidad vamos a necesitar agregarle esta pérdida Sí. por día. Eso le sumaría. Claro, eso le estaría sumando. Entonces nosotros para esas 100 hectáreas durante 45 días vamos a necesitar 170 millones 130 mil litros de agua. ¿Dónde hay esa agua? Les pregunto ahora. Pero hay esos 130.000 tenía que calcular para esos 45 días todavía. Correcto, ese es por día Por recién. día, Excelente, el, excelente. porque Entonces, eso sí. sí, correcto, correcto. Entonces hagan ahí 130.000 por 45, ¿cuánto da? 5.850.000. 5.850.000 litros de agua. Esperen, y no está todavía todo. 170 litros de agua en 45 días, pero ¿para cuántas hectáreas? Sí, Para por hectárea todavía. ¿Sí? por hectárea, Ahora, exactamente. ahora tenemos que hacer por 100. Sí. ¿Sí? Porque necesitamos 100 hectáreas. A Entonces la van a ir a ser 58 millones 500 mil litros en 45 días para 100 hectáreas. Ahí estamos de acuerdo. Esto es lo que vamos a necesitar a más de lo que si nosotros centramos solo nuestro cálculo en que no hay evapotranspiración y que no hay infiltración. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Ah? Y esos son perfecto. errores
errores de preescolar que normalmente se cometen en los sistemas de riego. Después ya llega, yo no sé por qué me está faltando agua. Ok. Entonces, un cálculo empírico, si bien tiene mucho grado de verdad, porque esto es lo que finalmente se hace, para 45 días, 100 hectáreas, 17 centímetros, vamos a necesitar la sumatoria 170 millones más 58 millones 500 mil. Para 45 días, para 100 hectáreas. Sí. La pregunta es, vamos ahora a metros cúbicos. ¿Cuánto dan metros cúbicos esto? Esa sumatoria. De los dos, la sumatoria de los dos ya. Sí, sí. Vamos a ver. Da 200. En metros cúbicos da 2.285.000. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Ok? En metros cúbicos. Bueno, entonces voy a colocar esto acá. Finalmente, 2.285. Da 228.500 nomás, profe. No, da 2.000. Perdón, un cero menos. A ver, hoy hiciste 170 Más millones más 58. 58 millones Sí, 500 mil. sí, Da 228 millones 500 mil dividido. 1.000. Sí. Entonces, 228.500 metros cúbicos de agua para 100 hectáreas en 45 días. Para 17 centímetros. A ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora ya pueden ir a cualquier proyecto de arroz irrigado y le pueden hacer ustedes sus cálculos empíricos de cuánto está necesitando de agua. Perfecto. Bueno, ahora la pregunta es, viendo nuestros temas que estamos hablando, ¿dónde tenemos 228.500 metros cúbicos de agua? Difícil. Solo río. Sí. O Tebicuarú, o Paraguay, o lago Itaipú, o lago, o represa Yacyretá. Entonces, ahí vemos la dimensión de estos proyectos. ¿Ok? ¿Cuántas hectáreas de un lago aproximadamente necesitaría para cubrir esto? Y eso no es uniforme, pero nosotros podemos calcular tipo, es lo que hicimos en clases anteriores, la sección, el área. Vamos a suponer que tu canal del río tiene, qué sé yo, 5 metros de punta a punta.
y ahí vemos la profundidad. Y ahí podemos hacer un cálculo de perímetro de la mitad de un cilindro. Vamos a suponer que eso es lo que tiene, vamos a decir, un río, que no, de hecho no es algo uniforme esto, ¿verdad? Vamos a suponer que el río tiene esto mirando, haciendo tipo un corte transversal, ¿sí? Vamos a tener de esa forma. Vamos a tener un largo y vamos a tener una altura. En base a eso podemos hacer el cálculo del área. Y después vamos a tener que esto tiene una longitud. Lo mismo que hacemos para los cálculos de conducto. ¿Ah? En este caso el conducto van a ser nuestros canales. Pero para saber de dónde podemos alcanzar a utilizar esta agua que necesitamos finalmente para esta cantidad de área, tenemos que hacer los cálculos de que si el caudal del río Paraná, del río Paraguay, del río Tebicuarí es suficiente para yo tener esta cantidad de agua en estos días. ¿Y por qué 45? Y porque no es todo el ciclo del arroz, ¿cierto? Pero consideré como que ese es un periodo crítico que tenemos que tener sí o sí esa altura de lámina. En algunos momentos, cuando empieza recién el cultivo, necesita 5 centímetros. En otro momento necesita 10. En otro momento necesita 17. ¿Ya? Y acá estamos estimando que de repente nos llovió. ¿Verdad? Acá no estamos estimando, perdón, que pudo haber tenido lluvia. Si tenemos lluvia, ¿qué pasa? No es necesario tirar agua del río. ¿Verdad? Nos llovió 1 milímetro y es 1 litro por hectárea, es 1 litro por metro cuadrado. Son 10 metros cúbicos por hectárea a menos. ¿Verdad? Que nosotros vamos a necesitar colocar de riego. O sea que las precipitaciones son necesarias también. Sí, son necesarias también y tienen que entrar dentro del cálculo, por más que sea riego por inundación. Pero el riego por inundación nosotros tenemos que estimar que nunca nos va a llover también, porque puede que se dé. ¿Y qué hacemos ahí? Y esas son las preguntas que como técnicos tenemos que resolver. Y Profe, diga, por permiso. favor. 5.850.000, ¿verdad? Serían Sí. 45 días. Sí. Y después para 100 hectáreas sería 58.500, ¿verdad? Así es. Pero 8.850% da 585 millones. Pucha, ¿qué nos pasó ahí? Alguien resolvió mal. Se necesita más agua, parece. Sí. No, por eso estamos haciendo juntos. De acá entonces podemos, a ver, este le vamos a borrar y este le vamos a borrar. Entonces vamos a tener, me dicen el correcto, 85 millones. 85 millones. Y vamos ahí a ver, litros para 100 hectáreas en 45 días. Así es. Perfecto. Ok. Y después finalmente, ¿qué calculamos? Le pasamos a ese 585.000 millones de litros, pasamos a metros cúbicos. ¿Fue así? Ok. Sí. ¿Qué más hicimos? Primeramente se sumó con el 170. Sumamos. Exacto. Pero también creo que ese 170 está mal, profe, porque era 17 centímetros por 1 millón de metros cuadrados nomás.
Da 17 millones de litros, no 170 millones. A ver, vamos. Nosotros en el anterior, en el anterior tiempo calculamos 17 milímetros, ¿cierto? Y nos dio Sí, 17 millones, ¿cierto? sí. Ah, ya. Y ahora Ahora, nosotros hicimos el cálculo a 17 centímetros y nos dio 170. ya. Ajá. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Ahora está claro, sí. Bueno, entonces nosotros necesitamos 585 millones de litros más 170 millones de litros dividido 100.000, perdón, Dividido 1000. son finalmente 755.000 metros cúbicos en 45 días para 100 hectáreas, 17 centímetros de lámina. ¿Estamos en línea? Sí, profe. Bueno, ahí sí. Bueno, qué bueno que permite borrar, corregir y poner a punto esto. Excelente. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? Que realmente esto ya es parte súper práctica de riego por gravedad. Ninguna, profe. Y finalmente, para llegar, vamos a suponer que nuestra parcela esté a 20 kilómetros de la boca de succión del río. Ahí vamos a tener mayores pérdidas. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque esto tenemos que canalizar, tenemos que llevar hasta nuestra parcela. Ahí se va perdiendo por varias otras situaciones y vamos a citar unas cuantas aquí. Aquí esto tengo que borrar. ¿Cómo se borra todo? Clear all. Eso. Vamos a tener una dosis máxima de riego. Esa dosis máxima de riego está dada por 100 por la profundidad de las raíces, por la capacidad de campo menos el punto de marchitez. ¿Ya? Y ese 100 es el porcentaje de agua útil. Y acá si vemos en una zona regable en donde las necesidades del mes se han calculado en 160 milímetros, o sea, se hizo un trabajo de gabinete anteriormente. ¿Ya? Se tiene todo el histórico de lluvias. Da 1.600 metros cúbicos por hectárea. Se debe calcular el calendario de riego más adecuado para los siguientes tipos de suelo. Quiero hacer arveja o en un suelo franco arenoso, maíz en un suelo franco, maíz en un suelo franco limoso. Aquí vamos a tener lo que es el agua útil, 35%, 50%, 50%, la altura de la profundidad de las raíces, la capacidad de campo en porcentaje, punto de marchitez permanente en porcentaje, y nos da con esta fórmula que es el porcentaje de agua útil por la profundidad de las raíces por la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez, y nos dan 0,0154 metros, 15,4 milímetros, 154 metros cúbicos por hectárea. Ahora, este resultado, esto ya normalmente se hacen con esos programas que ustedes están viendo, por ejemplo, que van a empezar a ver. Yo les voy a enviar un video
del CropWatt, que es un sistema que te calcula este tipo de... Y ustedes habrán escuchado, si asistieron, que deberían haber asistido porque tienen la grabación de esta charla de la gente de Netafim de Israel, que también ese sistema de ellos calcula esto, por ejemplo. 10 riegos de 10 milímetros de 16 milímetros cada 3 días. Y esto ahí se mete coeficiente de cultivo, evapotranspiración de referencia, evapotranspiración del cultivo. Y con estos datos de dosis máxima de riego nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, siempre el técnico va a tener que resolver cómo vamos a regar, cuál es el método. Vamos a hacer inundación, vamos a hacer por aspersión, vamos a hacer por goteo localizado, etc. Le quería poner nomás como ejemplo eso. Bueno, a medida que disminuye la capacidad de retención del agua del suelo, los ríos deben ser más frecuentes y con menores dosis. ¿Qué significa? Tal vez me pida el sistema para que yo riegue cada 1 hora. ¿Cuánto? 6 milímetros cada 1 hora, por ejemplo. 3 milímetros cada 3 horas. 6 milímetros cada 8 horas a lo largo de 5 días. Esos son cuestiones que ya hay sistemas que resuelven. Y las plantas más sensibles al estrés hídrico requieren riegos más frecuentes, con menores dosis. ¿Qué significa esto? O sea que si me pide 6 milímetros de agua por día, por hectárea, y si la planta es muy sensible al estrés hídrico, ¿qué tengo que hacer? Tal vez esas dosis, esos 6 milímetros, separar en 1 milímetro cada 4 horas, cada 8 horas. ¿Se entiende? Porque Sí. de nada nos va a servir que nosotros a lo largo de 1 hora reguemos los 6 milímetros. Y después va a tener periodos críticos de necesidad de agua y nosotros vamos a estar tranquilos porque nada, 6 necesitaba, yo le puse 6, pero le puse a lo largo de 1 hora. Y después las otras 23 horas del día. ¿Ok? Entonces eso en la parte teórica pues mi deber es abrirles la mente y que ustedes vayan analizando múltiples situaciones. Después en la práctica es otra cosa. ¿Ok? Bueno, y finalmente el módulo de riego, el caudal práctico que se va a emplear en el riego de cada unidad o parcela. Entonces, este es lo que hicimos hace rato. Para 100 hectáreas, ¿cuánto de agua necesitamos? Ese es el módulo de riego. Y esto ya podemos avanzar aquí. El rendimiento o eficiencia de riego representa el cociente entre el agua que utilizan las plantas para su transpiración, dosis o lámina neta y el agua total aplicada en la parcela. ¿Se recuerdan? Ustedes me van a decir cuántos metros cúbicos era para 100 hectáreas. ¿Ya? Pero ¿cuánto realmente utiliza la planta? La planta utiliza lo que fue a la evapotranspiración. El resto, ¿qué pasó? Se evaporó. Y cuando evapotranspiración significa que pasó por el metabolismo de la planta. ¿Ya? Y en las clases anteriores vimos qué porcentaje se queda en la planta del agua que absorbe y el resto va otra vez al ambiente. Es decir, si nosotros queremos mantener esos 17 centímetros, ¿ya? ¿De qué va a depender la eficiencia del riego? De cuánto la planta utiliza de esa cantidad que nosotros aplicamos. Y hay métodos más y menos eficientes. ¿Ya? El más eficiente, por ejemplo, es el riego por goteo. Bueno, en resumen, conocer el agua disponible, lo que hace necesario disponer unos sistemas de control que lo permitan.
tenemos que calcular caudal, es lo que preguntó el compañero ahí, ¿cómo yo sé? Y bueno, tenemos que calcular. Se debe medir el agua disponible. Tradicionalmente se fija una dosis de riego por medio así de una medición, una pericia y en experiencia de la gente a nivel de campo. Necesitamos saber las necesidades de agua del cultivo a lo largo del tiempo. Determinar el método y sistema de riego más adecuado teniendo en cuenta las características del suelo y cultivo. Y bueno, esta es una imagen de qué tipos de riego por gravedad tenemos. Tenemos el riego por superficie, tablas en declive, tablas a nivel, cubrimiento parcial de surco, a manta, recubrimiento parcial a manta, escurrimientos en canteros dependiendo